De regreso a nuestro programa Giro en U, La ciudad vive en la U, quiero enseñarles una revista publicada el 25 de abril de 2008, donde el doctor Quijano dice: posible evidencia de agua líquida en Marte. Doctor, coméntenos sobre este artículo que usted lo escribió ya hace varios años, donde usted prácticamente se adelantaba a este descubrimiento. Así es algo muy bonito que ha ocurrido pues en mi profesión. Hace aproximadamente 7 años, aquí la Sociedad de Jubilados de la Universidad de Nariño me pidió un artículo y yo pues escogí, ese fue el primer artículo para la revista, y hablaba de la posible existencia de agua líquida en el planeta Marte. Sí, esos datos fueron tomados y fotografías por la sonda Mars Global Surveyor de Estados Unidos. Esa misión duró únicamente un año porque luego desapareció, tuvo problemas técnicos, no logró recuperar la alimentación de energía solar y desapareció en la transmisión de datos. Sin embargo, hizo varios descubrimientos. En primer lugar, observó que en el planeta Marte no había en este momento campo magnético, y eso es importante para la protección de los astronautas. Y en otro lugar tomó unas fotografías donde ya se observaba en ciertos volcanes unos rastros que parecían... Como surcos, digamos. Como surcos que parecían haber sido ocasionados por el flujo de agua. Por el flujo de agua. Entonces, teniendo en cuenta lo que los científicos opinaban, pues yo hice un análisis de esos datos, y aunque en esa oportunidad no estaba verificado todavía y había en pugna dos ideas completamente diferentes. Una era que la causa tenía que ser por agua líquida, y otro grupo de científicos hablaban de que eso se lo podía explicar con un fenómeno completamente diferente. Pues había una pugna entre los dos, y solo ahora, después de 7 años, ya se ha comprobado que ganó la primera teoría de que había agua líquida. Y yo me fui por el lado de la existencia de agua líquida porque yo comulgaba con esas teorías. Y entonces, con esa filosofía, escribí el artículo. Y eso es lo que pasa en ciencia. Sí, como hablábamos fuera de cámaras. Fuera de cámara, sí. Eso es lo importante de la ciencia, que tiene la capacidad de predecir. De predecir, ¿no? De explicar, controlar y predecir. Bueno, doctor, pero yo creo que muchos pastuzos, muchos nariñeses, muchos colombianos se preguntan, bueno, ¿cómo es que usted, doctor, con equipos tan obsoletos, con equipos tan limitados, logra hacer los descubrimientos que usted desde su observatorio ha logrado? Bueno, esa pregunta es una pregunta que también me la han repetido, por ejemplo, periodistas de otras empresas de comunicación en Colombia, y me dicen: ¿cómo hacen ustedes si más o menos los observatorios de aquí de Colombia tienen el mismo equipo que ustedes? Sí. ¿Por qué ustedes han hecho más que los observatorios de Bogotá, de otros lugares? Entonces yo les digo que, en primer lugar, porque aquí estamos en una pequeña ciudad donde no hay contaminación química. Aquí la contaminación luminosa es muy pequeña, estamos cerca del Ecuador, podemos mirar los dos hemisferios. Pero la clave más importante, les dije, que no la tienen otros observatorios, que aquí hay pastuzos. Y somos los pastuzos el distintivo de por qué encontramos más cosas que otros, porque trabajamos muy duro. Disciplinados, ¿no? Y la gente de aquí, de Nariño, pues es muy recursiva. Como nunca hemos tenido nada, entonces aprendimos a hacer las cosas o inventarlas cuando no las tenemos. Y no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algún comentario que alguna vez hacían los de la Nacional, que con equipos pequeños no se puede investigar. Entonces, Galileo, ¿qué fue lo que hizo? Claro. Galileo hizo con un pequeño telescopio grandes descubrimientos. Sí. Acabó con un paradigma. Pues, sí, no únicamente depende de los instrumentos, depende de quién está detrás de los instrumentos. Y acá hay varios pastuzos. Qué bueno, doctor. Y lo felicito por todos los logros, porque nos ha hecho quedar muy bien. Creo que si en la NASA se conoce la ciudad de Pasto es gracias a usted, y en ese aspecto siempre guardarle el mayor respeto y el mayor agradecimiento en nombre del pueblo pastuso, porque siempre hay alguien que le abre la puerta a otros, ¿no? Y sí, usted nos ha dejado una puerta grande, enorme, pues allá con sus descubrimientos. Otra cosa que a mí siempre me ha quedado como rondando es la siguiente. Bueno,
el apego científico que usted desarrolla, que usted tiene, ¿cómo lo logró? ¿Cómo se llegó? Porque vemos que, por ejemplo, que grandes descubrimientos científicos de algunos colombianos, el caso, por ejemplo, del doctor Manuel Elkin Patarroyo, a veces se ha puesto en duda porque en algún momento, ¿no?, uno se ha alejado un poco del apego científico. ¿Cómo logra usted mantener en usted y en su equipo ese apego científico? Bueno, yo estoy metido en la ciencia como un juego desde niño. Tuve la fortuna pues de haber nacido en la casa de Alberto Quijano Guerrero. Entonces allí aprendí dos cosas importantes. En primer lugar, el amor por el trabajo, porque yo lo veía siempre mi papá trabajando, leyendo libros. Y también una cosa muy importante que es la autoeducación. Entonces yo me autoeduqué en muchas cosas, en la astronomía, en los fundamentos, en electrónica. Por ejemplo, cuando yo me gradué en el bachillerato ya sabía electrónica, se la aprendí por mi cuenta, hice gran cantidad de experimentos en mi casa. Ya. Quemaba fusibles, hacíamos equipos de transmisión, hicimos una pequeña emisora en el barrio. Hice gran cantidad de cosas, transformé el televisor de mi papá. Él nunca lo supo, bueno, sí lo supo en una oportunidad y me regañó. Lo transformé en un osciloscopio, le hice un circuito aparte. Y entonces esa vocación por la ciencia nació desde muy pequeño. Estaba todavía sin decidirme por qué campo me iba, hacía experimentos de biología, de química, de física. Sí. Y también encontré una revista que se llamaba Tecnirama, no sé si usted la recuerde, se vendía por fascículos en Pasto y ahí uno aprendía los rudimentos de las diferentes ciencias. Y otra cosa bien interesante es que en esa época el hombre estaba llegando a la luna y con la televisión de esa época, que era mala en técnica, pero buena en educación, el enfoque, claro. Pues nosotros fuimos testigos de la llegada del hombre a la luna y un día me dije, no, pues yo tengo que llegar a esos lugares mágicos de NASA. Me costó bastante tiempo porque me fui para la larga, pero ya he perdido la cuenta cuántas veces he estado en los laboratorios, en congresos con científicos. Despegando naves. Sí, en 4 lanzamientos de naves espaciales, y para mí en este momento, ¿qué es la ciencia? Es exactamente el mismo juego de la niñez. Entonces yo tengo una pasión por la astronomía y esa pasión se la he comunicado a mis estudiantes. Y muchos de ellos están haciendo exactamente lo mismo que yo hice, darle un punto importante a la ciencia, a la investigación, a pesar de todas las críticas que al principio surgen, ¿no? Sí. Porque yo quiero comentar, claro, que cuando nació en el observatorio más tenía enemigos que amigos. Aquí varias personas dijeron que cómo íbamos a hacer un observatorio en Pasto, que aquí la contaminación luminosa es grandísima. Yo dije, para mis adentros, de verdad que no conocen el mundo. Claro. Vayan a Bogotá y miren la contaminación que hay en Bogotá, claro, o en Barranquilla. Y además que el que ignora se atreve, ¿no?, a hacer aseveraciones como eso. Pero muchos de ellos que tuvieron esos comentarios ahora vienen y han cambiado completamente su comentario. Yo me acuerdo de ellos, pero los hacemos entrar al observatorio. O sea que auguramos más y mejores descubrimientos de los que ya se han tenido. Sí, claro, ese es como el objetivo para el futuro, y creo que aquí hay suficiente talento para hacer un cambio, porque en este momento, ¿por qué motivo, por ejemplo, la India, la China están adelante de nosotros? Es por la educación y la ciencia, porque ellos les han dado importancia a esos dos aspectos. En esta época los politiqueros hablan maravillas de la ciencia y todo. Le prometen todo. Sí, pero cuando ya están trabajando no se acuerdan absolutamente nada de eso, y ellos se van por otros caminos. Los verdaderos cambios de una sociedad están cuando los gobernantes de verdad se interesan por la ciencia y la educación, que es lo que ha hecho Estados Unidos, Alemania, la China y la India, que ellas son potencias en energía nuclear y en investigación espacial. El día que Colombia haga ese cambio va a tener mucho futuro, sí. Y hay que aprovecharlo aquí en Pasto, ¿no? Por lo siguiente, le digo, solamente para que me conteste una pregunta, lo voy a poner en condición de político, o no condición de político, en condición de alcalde. Si usted fuese alcalde, ¿cuál sería su primera determinación en favor de la educación y la ciencia? ¿Qué haría aquí en Pasto?
Bueno, en primer lugar, que la educación más importante es para los niños. Aquí generalmente en Colombia y en Nariño, los que están encargados de la educación de primaria no son las personas que tienen la mejor capacidad. Debía ser exactamente igual a lo que hace Alemania y Estados Unidos, que los doctores, los de mayor preparación, están con los niños para enseñarles cosas correctas desde el principio, porque a nosotros nos han enseñado cosas que nos tocó corregir después. Que nos tocó corregirlas, claro. Porque generalmente los profesores en primaria, bueno, y no es culpa de ellos, es culpa del sistema, hace que un profesor tiene que dictar todas las materias en un curso, y eso ya no existe. Uno tiene que especializarse. Ni siquiera uno puede dictar matemáticas si es físico. La matemática es una especialidad, la física es otra especialidad. Hay que respetar esos campos. ¿No? Los campos y también evitar que vayan personas que no tienen idea de la educación. Porque ahora, cuando hay un ingeniero, un abogado, un profesional que no busca, que no encuentra trabajo en su campo, inmediatamente lo contratan precisamente los politiqueros como profesor de escuelitas o de colegios, y le está haciendo un mal. Ya. Pues doctor Quijano, como siempre ha sido un placer conversar con usted. Lastimosamente el tiempo, como ustedes conocen, señores televidentes, es muy limitado en televisión. Lo vamos a comprometer para otras charlas. Sí, con mucho gusto. ¿No? Que tengamos aquí, quedan las puertas abiertas para seguir charlando. Siempre aquí tenemos la oportunidad de charlar y volver a charlar con nuestros invitados, a ver cómo van los temas, cómo se desarrollan los adelantos. Entonces, doctor, agradecerle en nombre de toda la ciudadanía lo que hace por Pasto, lo que hace por Nariño, lo que hace por Colombia, agradecerle haber atendido esta invitación y agradecerle que hoy hemos charlado de manera muy amena sobre temas tan importantes como el agua en Marte, como la posibilidad de la vida en Marte, comprobar que unos hallazgos le sirvieron de base al doctor para adelantarse y en la actualidad pues comprobar esta teoría. Y doctor, a usted y a todo su equipo de trabajo, a sus estudiantes, a todos los que han creído en usted y lo han desarrollado, muchas gracias y muy amables. Sí, muchas gracias, muy gentil. A ustedes, amables televidentes, los esperamos en la próxima semana con un nuevo programa de Giro en U, La Ciudad Vive en la U, y esperamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias, muy amables.